Aunque ya se habían librado de Tisafernes, los helenos estaban aún muy lejos del final de su viaje. Todavía les aguardaban dificultades de otro tipo y más grandes, y el interrogante sobre su ruta posterior causaba gran ansiedad a los generales, pues frente al fructífero valle en el que estaban acampados, se extendía ante ellos un país montañoso, áspero y escarpado, habitado por un pueblo de salvajes. El límite de este distrito montañoso era el río Tigris, y la única manera de evitarlo era cruzando el río. No se podía encontrar ningún camino por el que pudieran pasar entre las montañas y el río, pues se extendían inmensas rocas muy por encima del agua, de modo que no había espacio ni para que pasara una sola persona. Pero el rey era demasiado profundo y ancho para vadearlo, y no tenían otro medio de cruzarlo. Cuando intentaron medir su profundidad con sus lanzas, no pudieron llegar al fondo, ni siquiera cerca de la orilla. Mientras los generales consultaban juntos qué se podía hacer, un soldado rodio se acercó a ellos para pedirles audiencia y les dijo: «Si me prometéis un talento de plata y me proporcionáis todo lo que voy a necesitar para llevar a cabo mi plan, os construiré un puente sobre el Tigris capaz de soportar a 2000 hoplitas». Luego pasó a explicar su plan. «Tenemos aquí una gran cantidad de vacas, ovejas, cabras y asnos. Todos estos animales deben procurarme sus pieles, pues voy a necesitar 2000 sacos de cuero. También necesitaré todas las correas de los animales de carga. Las pieles deben estar infladas y bien atadas. Luego ataré una de las correas a cada extremo de cada piel, de modo que pueda sujetarse a la siguiente, y la estabilizaré en el agua con grandes piedras que bajen desde la parte inferior para que sirvan de anclas. Cuando todas las pieles estén en su sitio y unidas, las cubriré por completo con tierra y broza para evitar que resbalen, y el puente estará completo. Cada piel soportará el peso de 2 hombres, de modo que tendréis un puente capaz de transportar a 4000. Los generales estuvieron de acuerdo en que era una idea excelente, pero desgraciadamente no pudieron llevarla a cabo porque en el otro lado del río ya se habían reunido tropas de caballería persa para impedir que cruzaran, y los hombres que trabajaran en el puente serían abatidos uno a uno mucho antes de que estuviera lo suficientemente terminado como para transportar a los soldados. El cruce del río quedaba, pues, descartado, y solo les quedaba el camino a través de las montañas, aunque no sabían a dónde conducía. Eran como marineros desviados de su curso por violentas tormentas que no saben dónde están, ni lo que hay delante ni detrás, ni a ambos lados de ellos. De buena gana habrían dado los helenos una buena parte de su escaso dinero por una pequeña hoja de papel que hoy puede comprarse en cualquier parte por unos pocos céntimos, un mapa del país que tenían ante ellos, pero en aquella época no existía nada parecido. Todo lo que pudieron hacer fue interrogar a los prisioneros, y de ellos aprendieron que hacia el sur, en la dirección de donde habían venido, estaban las provincias de Babilonia y Media, al este estaban las ciudades de Susa y Babilonia, al oeste las provincias de Lidia y Jonia, y que el camino hacia el norte sobre las montañas les llevaría a través de las tierras de los carducos, una gente feroz, amante de la guerra, que nunca había sido conquistada. En una ocasión, el gran rey había enviado a su territorio un ejército de 120.000 hombres para someterlos, pero de toda aquella gran hueste ni uno solo había vuelto a ver su hogar. Si los helenos lograban atravesar el país de los carducos, llegarían a la provincia de Armenia y después podrían continuar su viaje sin más contratiempos. Aunque en sí mismos no eran enemigos muy formidables dentro de los límites de su propio país, los carducos eran casi invencibles. Era un territorio montañoso en el que las colinas se alzaban escarpadas y empinadas desde los ricos y fértiles valles que se extendían muy por debajo, donde los carducos construían sus casas y apacentaban sus rebaños. Rara vez se arriesgaban a enfrentarse cuerpo a cuerpo con sus enemigos, sino que se contentaban con disparar desde lejos a cualquier intruso que se atreviera a entrar en su territorio. Este método de guerra era tanto más eficaz cuanto que poseían una considerable habilidad como tiradores y era prácticamente imposible perseguirlos. Conocían todos los senderos y recovecos de su agreste región montañosa y eran extremadamente ágiles, acostumbrados desde su infancia a trepar y descender por las rocas como gatos. Además, tenían la ventaja de no llevar armadura ni apenas ropa, y no portaban más armas que arcos y hondas.
Sus arcos y flechas eran inusualmente grandes. El arco medía casi 1,5 metros de largo y las flechas casi 1 metro. Para disparar apoyaban el extremo inferior del arco en el suelo y colocaban un pie sobre él. Luego, tensando la cuerda hasta el tope, descargaban la flecha con tal fuerza que era capaz de atravesar un jubón de cuero y penetrar en la carne que había debajo. Los helenos deseaban permanecer en paz con este pueblo bárbaro y nada anhelaban más que se les permitiera atravesar tranquilamente el país, pagando por todo lo que se vieran obligados a tomar para abastecerse de alimentos. Los prisioneros que les habían hablado de la derrota del ejército persa les habían hablado también de una alianza que los carducos habían hecho con el sátrapa de la provincia más cercana a su país. Con él habían mantenido un intercambio ocasional de relaciones amistosas, pero, como odiaban a todos los demás persas con gran vehemencia, los helenos esperaban que, basándose en el principio de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, los carducos se sintieran inclinados a mirarlos con buenos ojos y a firmar un tratado con ellos. Sin embargo, decidieron entrar en el país con mucha cautela y, después de ofrecer sacrificios y plegarias a los dioses para que su empresa llegara a buen puerto, partieron cuando aún estaba oscuro con la esperanza de cruzar la primera montaña sin ser vistos. Al amanecer se encontraban en el país de los carducos Quirísofo al frente de la vanguardia, que incluía a todas las tropas ligeras, Jenofonte en la retaguardia al mando de los hoplitas, mientras que los seguidores del campamento marchaban como de costumbre en el centro. Quirísofo pasó sin ser visto por encima de la cresta de la montaña y en el otro lado encontró varias aldeas dispersas en los barrancos y hondonadas del país. Grande fue el asombro de los habitantes ante la inesperada aparición de los soldados helenos. Salieron en tropel de sus casas y aunque los helenos les hicieron señas de amistad y les gritaron que no querían hacerles daño, no se detuvieron a escucharlos, sino que huyeron a las montañas con sus mujeres e hijos. Mientras tanto, la retaguardia seguía atravesando la altura por la que Quirísofo acababa de pasar sano y salvo. El camino era estrecho y la larga fila de combatientes y seguidores del campamento no podía avanzar más que lentamente. La noche había caído antes de que los de la retaguardia pudieran llegar a las aldeas, y en su camino fueron atacados por los aterrorizados carducos que habían huido ante la llegada de Quirísofo. Algunos de ellos fueron muertos y otros heridos con piedras y flechas. Afortunadamente, los enemigos eran aún pocos, pues de lo contrario habrían sufrido pérdidas más graves. Los helenos se establecieron por la noche en las aldeas de las que habían quedado en posesión y encontraron en las casas muchos recipientes y utensilios de bronce, pero, como aún esperaban entablar relaciones pacíficas con los carducos, no se llevaron ningún botín, salvo los alimentos necesarios. No había nadie a quien comprar, por lo que se vieron obligados a apañarse según su necesidad. Durante la noche no los molestaron, pero se veían grandes hogueras ardiendo en las cimas de las montañas. Habían sido encendidas por los carducos para que la señal se transmitiera de un punto a otro, por todo el país, a fin de convocar a todo el pueblo para defender su tierra de los extranjeros que habían entrado en ella. Ya no cabía duda de que los carducos estaban decididos a considerar enemigos a los helenos, y de nuevo los generales y capitanes se reunieron en asamblea. Como en la ocasión en que declararon la guerra contra el gran rey, decidieron dejar atrás todo aquello de lo que pudieran prescindir. Liberaron a todos los prisioneros y de los animales de transporte se quedaron únicamente con los más fuertes, que eran indispensables. De este modo fue posible reducir la cantidad de provisiones que había que transportar y además los hombres que antes se dedicaban a cuidar a los animales descartados pudieron incorporarse a la fuerza de combate. Los soldados fueron informados de la decisión y pidieron que estuvieran listos para partir inmediatamente después de la comida de la mañana. Entonces los generales se situaron en una parte estrecha del camino y mientras el ejército marchaba, les quitaron a los hombres cualquier cosa que hubieran intentado llevarse en contra de la orden. El día no transcurrió sin varias escaramuzas con los carducos, pero en su mayor parte pudieron marchar con paso firme y sin combates de consideración. Al día siguiente, una gran tormenta de nieve dificultó la marcha de los helenos. Sin embargo, se vieron obligados a seguir adelante, ya que no tenían suficientes provisiones de alimentos. Los carducos los asediaban ahora en mayor número que antes y los acosaban con lluvias de piedras y flechas,
especialmente cuando se veían obstaculizados por llegar a una parte del camino que era particularmente estrecha. Jenofonte, que encabezaba la retaguardia, se vio obligado varias veces a detenerse y hacer retroceder al enemigo, dando al hacerlo una señal con las trompetas para que Quirísofo y la vanguardia lo esperaran. Tan pronto como los helenos se volvían y se preparaban para cargar, los carducos desaparecían como por arte de magia, pero en muy poco tiempo estaban de nuevo en la retaguardia disparándoles como antes. Al principio, Quirísofo esperaba a los hoplitas para que no tuvieran grandes dificultades en seguir el ritmo del resto del ejército, pero al cabo de un tiempo ya no hizo caso de las señales y la distancia entre la vanguardia y la retaguardia se hizo cada vez mayor, hasta que al final la marcha de Jenofonte y sus hombres se pareció más a una huida que a una retirada, mientras todo el tiempo estaban expuestos a las flechas y proyectiles del enemigo. Cuando al anochecer se reunieron con sus camaradas, Jenofonte se quejó a Quirísofo de la falta de consideración que había mostrado al obligar a los hombres a correr y luchar al mismo tiempo. Como consecuencia de ello, varios de ellos, dijo, habían caído, entre ellos 2 de los mejores, y además había sido imposible rescatar sus cuerpos. Entre los helenos se consideraba una terrible calamidad si algo impedía que los muertos recibieran honores fúnebres. Si no se podía hacer otra cosa, el cadáver debía al menos ser cubierto solemnemente con tierra en nombre de los dioses, o el alma del muerto no encontraría descanso en el inframundo. Pero Quirísofo se había apresurado a avanzar durante la última parte de la marcha y respondió: «Los guías nos han dicho que las montañas que tenemos delante son casi infranqueables y que solo hay un camino escarpado, el que ves allí, que conduce al único paso por el que podemos cruzarlas. Esperaba que corriendo podríamos tomar este paso antes de que el enemigo lo ocupara, pero desgraciadamente ellos lo han alcanzado primero. Están apostados allí en gran número, y no veo cómo vamos a poder expulsarlos de allí». Jenofonte se vio obligado a admitir que Quirísofo tenía toda la razón al actuar como lo había hecho, pero tenía algo de lo que informar, que hacía la situación un poco menos desesperada. «Mientras los carducos no dejaban de hostigarnos», dijo, «les tendimos una emboscada detrás de unos arbustos. Esto nos dio la oportunidad de causarles un daño y también de descansar por un momento, ya que estábamos sin aliento. Cuando se acercó una banda de carducos, nos abalanzamos sobre ellos y matamos a la mayoría, pero me cuidé de capturar vivos a 2 y los hemos traído como prisioneros, pues pensé que nos serían útiles para guiarnos a través de estas montañas. Tal vez puedan hablarnos de un segundo camino desconocido para los guías que hemos tenido hasta ahora». Llevaron a los 2 prisioneros para interrogarlos, y al primero le preguntaron si no conocía otro camino que condujera al paso. Aunque se le hizo ver que, si quería, podía dar la información que los helenos necesitaban con tanta urgencia, insistió en decir que no había otro camino. Le amenazaron de muerte si seguía obcecado, pero fue en vano, y temiendo que los demás carducos se animaran a seguir su ejemplo, decidieron demostrar que no se podía jugar con ellos. Era absolutamente esencial encontrar otro camino, el destino de todo el ejército dependía de ello, y para infundir terror en el corazón del segundo hombre, ahorcaron a su camarada ante sus ojos. Esto tuvo el efecto deseado, y cuando el segundo carduco fue interrogado, dijo: «Hay otro camino. Mi compatriota no quería revelar el secreto porque su hija vive cerca con su marido. Estoy dispuesto a enseñároslo, y lo encontraréis transitable también para los animales de carga». En la guerra ocurren cosas terribles. Por el bien general, a menudo es necesario ser cruel. Pero aún así no podemos evitar lamentar el destino del valiente que por amor a su hija se dejó matar. Al interrogar de nuevo al carduco, los generales descubrieron que el camino que había prometido mostrarles estaba en un punto dominado por una cima ya en posesión del enemigo, que era preciso desalojar antes de poder utilizar el camino. Probablemente se trataría de una tarea arriesgada, por lo que los generales recurrieron a un recurso utilizado a menudo en la guerra para despertar el entusiasmo por una misión difícil y peligrosa, a saber, el de pedir voluntarios. Alrededor de 2000 hombres se ofrecieron de inmediato, algunos de los cuales eran oficiales y otros soldados rasos. Tras una buena comida, se pusieron en marcha en cuanto oscureció, bajo una tormenta de viento y lluvia, guiados por el carduco, al que habían encadenado para que no les abandonara en el camino.
Se dispuso que la banda de voluntarios desalojara a los carducos de la altura que dominaba el segundo camino y permaneciera allí durante la noche. Al amanecer debían descender hacia el paso e iniciar el ataque, dando al mismo tiempo una señal con las trompetas. Al oír la señal, una parte del ejército que quedaba abajo debía ascender lo más rápidamente posible por el primer camino y unirse a ellos en el paso. Para desviar la atención del enemigo de los movimientos de los 2000, Jenofonte salió al mismo tiempo con los hoplitas y amagó con avanzar por el primer camino que conducía al paso. Sin embargo, al llegar a un estrecho barranco entre grandes peñascos de roca, encontró los acantilados a ambos lados atestados de carducos, que habían arrastrado hasta allí enormes trozos de roca, además de piedras de todos los tamaños, listas para ser arrojadas sobre los helenos. En el momento en que los carducos divisaron al enemigo que se acercaba, se precipitó la tormenta de piedras, produciendo el ruido más espantoso cuando los grandes trozos de roca saltaron de peñasco en peñasco, se rompieron en 1000 trozos y luego cayeron atronadoramente al suelo, enterrándose finalmente en las profundidades de la tierra. Si los helenos hubieran entrado en el barranco, ninguno de ellos habría escapado con vida, pero habían tenido buen cuidado de mantenerse fuera del alcance de la mortífera descarga, solo que, de vez en cuando, uno u otro de los capitanes aparecía entre los arbustos a ambos lados del barranco como si buscara otra forma de pasar. Cuando oscureció tanto que los carducos ya no pudieron verlos, los helenos regresaron al valle, donde se alegraron de preparar la cena, ya que no habían cenado aquel día. Durante toda la noche oyeron el ruido de los carducos que seguían alerta y lanzando andanadas de piedras y rocas por si sus enemigos se les escapaban en la oscuridad. Mientras tanto, los 2000 voluntarios habían sido conducidos por su guía a un lugar que creían que era la cima que dominaba el segundo camino. Allí encontraron a varios carducos sentados cómodamente alrededor de sus hogueras y atacándolos de repente mataron a algunos y pusieron en fuga al resto. Luego se sentaron y pasaron el resto de la noche frente a las hogueras que había encendido el enemigo, lo cual, como hacía mucho frío, consideraron una gran suerte. Al amanecer se dirigieron hacia el paso, con mucha cautela y en silencio, según las instrucciones que habían recibido, y al amparo de una espesa niebla pudieron acercarse al enemigo sin ser vistos. Entonces las trompetas dieron la señal acordada y los helenos cargaron. El enemigo vio que era inútil intentar mantener su posición y huyó sin luchar, y solo murieron unos pocos de ellos. Esto despejó el camino por el que Quirísofo y sus hombres se dirigían lo más rápido posible. Era excesivamente empinado y estrecho, y en su afán por alcanzar la cima, muchos de los hombres subían como podían por lugares donde no había camino, tirando unos de otros hacia arriba con la ayuda de sus lanzas. Por fin alcanzaron el paso y se unieron al grupo de voluntarios que ya estaba en posesión. 2/3 del ejército habían alcanzado el paso, pero al resto le esperaba un largo día de trabajo y lucha antes de llegar al mismo lugar. Jenofonte y su retaguardia de hoplitas se habían deshecho de la escolta de los animales de transporte, que tuvieron que ser llevados hasta el paso por el segundo camino, más peligroso, porque el primero era demasiado empinado para ellos. Los animales fueron colocados en el centro de la línea, la mitad de las tropas marchando delante de ellos y la otra mitad detrás. La retaguardia no había avanzado mucho cuando llegaron a la vista de un pico que dominaba el camino y descubrieron que estaba ocupado por el enemigo. Los voluntarios pensaban que habían liberado la carretera al expulsar al enemigo de sus hogueras la noche anterior, pero no fue así. Hasta que no se pudiera expulsar a los carducos de la altura, no sería seguro ni para las tropas ni para el ganado pasar por debajo, y Jenofonte envió inmediatamente a algunos de sus hombres para esta misión, con instrucciones de realizar el ataque de tal manera que diera a los carducos una amplia oportunidad para huir. No quería que se vieran obligados a defenderse a la desesperada, pues no quería retrasarse por tener que detenerse y luchar. En consecuencia, un destacamento de hoplitas, encabezado por el propio Jenofonte, se dispuso a escalar la colina. Mientras lo hacían, estuvieron expuestos todo el tiempo a una descarga constante de flechas y piedras que los carducos les lanzaban desde arriba, pero en cuanto llegaron a la cima, los carducos se dieron la vuelta y huyeron, dejando libre el camino por debajo de la cima. Sin embargo, ahora se presentó una nueva dificultad, ya que desde esta cima apareció una segunda ocupada de la misma manera.
habría que luchar por ella como se había hecho por la primera, y además sería necesario dejar una guardia en la primera cima para impedir que el enemigo volviera a ella. Porque los carducos eran como un enjambre de moscas a las que se puede ahuyentar fácilmente del lugar donde se han asentado, pero que vuelven con la misma rapidez en cuanto se las deja solas de nuevo. Jenofonte sabía que no podía esperar que su línea de hombres y caballos pasara a la cima de la que acababa de tomar posesión antes de que los carducos tuvieran tiempo de volver a ella, pues el camino era tan estrecho que se veían obligados a ir muy despacio. En consecuencia, dejó a 3 capitanes, con los hombres a sus órdenes, para vigilar el primer punto mientras él mismo avanzaba hacia el segundo. Esta cima fue capturada con el mismo esfuerzo y el mismo éxito que la primera, pero ahora se vislumbraba una tercera que había que tomar del mismo modo. Jenofonte se puso en marcha para atacarla, pero en este caso la tarea fue más fácil que antes, ya que el enemigo abandonó la cima antes de que los helenos llegaran a ella, de modo que se pudo escalar sin obstáculos ni peligros. Hasta aquí todo había ido bien, pero ahora desde la retaguardia llegaban noticias desastrosas. Los hombres que habían quedado al mando de la primera cima habían sido sorprendidos y derrotados por el enemigo, que los había matado a casi todos, incluidos 2 de los 3 capitanes. Solo unos pocos habían salvado la vida saltando a la desesperada desde las rocas al camino de abajo. No quedaba más remedio que reconquistar la cima que creían ya asegurada, un terrible añadido al trabajo de una jornada ya atestada de fatigas y riesgos que costaron la vida a muchos valientes soldados. El propio Jenofonte estuvo en una ocasión en grave peligro. Al escalar una de las montañas, el portador de su escudo se asustó tanto ante la lluvia de piedras y flechas que caía desde lo alto, que se dio la vuelta y huyó llevándose el escudo. Jenofonte quedó así desprotegido, pero afortunadamente uno de los soldados vio el peligro y corriendo a su lado sujetó su propio escudo para cubrir a ambos. Finalmente, la larga marcha había terminado, y antes del anochecer los hoplitas se habían reunido con sus camaradas en el paso, desde donde pronto llegaron algunos pueblos de montaña bien provistos, donde había comida en abundancia y donde podían refugiarse en cabañas acogedoras. Las pérdidas de aquel día habían sido muy graves, y desgraciadamente había sido imposible llevarse a los muertos. Para compensar semejante desgracia, ningún sacrificio podía ser demasiado grande, por lo que Quirísofo y Jenofonte enviaron un heraldo a los carducos para ofrecerles la restitución del hombre que les había servido de guía si los carducos, por su parte, entregaban los cuerpos de los helenos caídos. Los helenos tuvieron la satisfacción de enterrar a sus camaradas con los ritos habituales. Sin embargo, no les costó poco llevar a cabo este intercambio, ya que con ello perdieron los servicios del único hombre que podía guiarles a través de esta tierra salvaje y desconocida. Ahora estaban sin guía, y debido a la naturaleza del país, no podían tener una visión amplia de ninguna parte. Solo podían orientarse por el sol y las estrellas, y decidieron continuar la marcha hacia el norte, hacia el nacimiento del Tigris. Los 3 días siguientes transcurrieron de manera muy parecida a los anteriores, pues los carducos les disputaban cada paso de la marcha y les asaltaban constantemente con disparos y piedras lanzadas desde un nivel superior. Pero al fin, para su infinita alegría, llegaron al límite del país carduco y pudieron contemplar las amplias llanuras de Armenia que se extendían ante ellos. Habían estado solo 7 días en la tierra de los carducos, y sin embargo, durante ese corto periodo de tiempo, habían sufrido tan duramente que todos sus encuentros anteriores, tanto con el gran rey como con Tisafernes, parecían, en comparación, un juego de niños. Hasta aquí este episodio. 2 cosas antes de despedirme hasta el siguiente. En grandeshéroes.com están listados todos los libros en los que se basan mis podcasts. Los tienes disponibles en papel y para Kindle y por un precio justo y bastante reducido puedes apoyar mi labor en este podcast. La otra cosa es que si te gusta todo esto del mundo antiguo y clásico, es probable que te interesen los contenidos que envío frecuentemente en mi boletín. Apúntate gratis en grandeshéroes.com/boletín.